Tenemos que volver a hablar de todo lo que está pasando mediáticamente con el caso Alcácer y la polémica Miguel Ricard Mauricio Anglés, porque han sido varios los medios españoles bastante importantes que en este fin de semana han cubierto la noticia de que Miguel Ricard reconocía haber mentido al involucrar al hermano de Antonio Anglés en el crimen de las niñas de Alcácer. Pero ¿mentía hace 30 años o mentía hace unos meses cuando salió esa entrevista en el canal del Rincón del Disidente? ¿Cuándo es que mentía? En las dos, de hecho. Entonces, ¿cuándo dijo la verdad Miguel Ricard? ¿En la primera o en las 8 versiones o 9 que ha dado hasta el día de hoy? ¿O nunca ha dicho la verdad realmente? Claro, los medios de comunicación han empezado a sacar aquí noticias diciendo que había sido una macabra y falsa versión de Ricard que surgía hace varios meses atrás en el canal del Rincón, y en esa misma charla con Manuel Jiménez relataba que las 3 adolescentes habían sido atacadas por un grupo de 7 u 8 hombres, entre ellos 3 mayores a los que, según dijo, no conocía. Afirmaba además que Antonio Anglés no actuó solo y que su hermano pequeño, presuntamente Mauricio, había sido obligado a disparar a una de las niñas, algo que él desmiente categóricamente. Lo que pasa es que luego Miguel Ricard dijo: me he enterado de que a tu hijo en el cole le han dicho que su papá es un asesino, eso está muy mal, es falso, es todo mentira, ¿no? Y surgía un giro aquí. Hace pocos días atrás, en varios vídeos publicados en sus redes, Ricard admitía haber mentido, bueno, en las redes de Bibi Ruiz, que es quien hizo el libro de Más allá de Alcácer, que es una autobiografía supuestamente del señor Miguel Ricard, ¿no? Añadía que estaba bastante dolido por lo ocurrido. Decía: de verdad, Mauri, lo siento, de verdad, no tengo palabras, te pido como persona que me perdones, es un error que he cometido y esto no va a volver a ocurrir. Quiero hacer público que Mauricio en ese caso no tiene nada que ver. Gracias, Mauricio, por escucharme. Prácticamente estaba suplicando a Mauricio Anglés que no lo denunciase porque podría volver a la cárcel, ¿no? Y es que es cierto que estas últimas mentiras reconocidas por Ricard no son hechos aislados. Desde que salió de prisión en el año 2013 tras la anulación de la doctrina Parot, ha ofrecido múltiples relatos distintos. En algunas declaraciones atribuye todo a Antonio Anglés, en otras, como las de este mes, involucra a terceros inexistentes o incluso personas que supuestamente no han hecho nada, y en ocasiones afirma haber sido torturado para declarar, en otras admite haber participado por miedo, y vemos que su discurso cambia constantemente, sin pruebas, contradiciendo a menudo los hechos acreditados en la causa judicial e incluso a él mismo. O sea, al final tenemos aquí múltiples hipótesis. Afirma haber actuado por miedo a Antonio Anglés, alega torturas, sugiere conspiraciones y tramas ajenas a él, cabeza de turco, señala a personas de su entorno sin aportar ninguna prueba, y aparte ahora vemos que esta rectificación pública, esta nueva versión de Ricard, hace que sea desmentida por el propio Mauricio Anglés en un polígrafo de Conchita, que bueno, podemos decir que tenga más o menos fiabilidad, pero sería una prueba más para aportar en contra de la versión de Ricard. Hola, buenas tardes, me llamo Miguel Ricard. Hoy, día 12 de noviembre de 2025, grabo este vídeo por una sola razón: pedir perdón al señor Joaquín Mauricio por todo lo que se ha hablado hacia su persona. Es falso todo eso es mentira, y pedirle perdón. No es justo lo que se ha hecho, lo que se ha dicho, ni tampoco las consecuencias que le podían acarrear tanto a él como a su familia. Un hombre pues que no ha hecho nada y no merece dichos comentarios. Y sobre todo pues me he enterado por lo del chiquillo, el hijo de tu hijo, Mauricio, pues que en el cole pues los compañeros le han dicho que sí, que su papá era asesino, y el nene pues te ha preguntado a ti.
Pero también es cierto que Ricard está jugando con fuego, o sea, 12 años después de que haya salido del centro penitenciario de Herrera de la Mancha, el único condenado por el triple crimen de Alcácer está a punto de volver a prisión, porque hemos sabido hace tan solo un día que ha eludido una pena de 2 años de cárcel tras acordar la Audiencia Provincial de Barcelona la suspensión de la ejecución de la condena por un plazo de 2 años. Pero si delinque otra vez durante ese tiempo, va a volver a dar con sus huesos en una celda. Pero si no lo hace, la pena quedará extinguida. Así que veremos qué pasa con el tema de esa querella que ha interpuesto Mauricio Anglés, porque aquí estamos hablando de que hace unos años atrás, creo que hace 3 o 4 años atrás, los Mossos de Escuadra detuvieron a Ricard y a otros 2 hombres después de varias vigilancias policiales. Y estas mismas permitieron desmantelar un narcopiso en el barrio del Raval en Barcelona. Lo que pasa es que según las investigaciones, los 3 encausados realizaban acopio de sustancias, concretamente sustancias duras, para luego venderlas a los toxicómanos que acudían a la vivienda. Y durante este registro, los agentes de los Mossos de Escuadra incautaron diversas cantidades de sustancias, utensilios para adulterarla y distribuirla, 2 básculas, una pistola de plástico, bastante dinero y una cámara de vídeo que enfocaba la puerta de la vivienda. Ese trapicheo pues hizo que saliese la noticia de Miguel Ricard, condenado en este caso a 170 años de cárcel, pero esa doctrina Parot que hizo que saliese de prisión en el año 2013. Miguel Ricard fue el único condenado por los crímenes de Alcácer. 1992. Miriam, Toñi y Desiré desaparecen. Eran niñas de entre 14 y 15 años. Sus cadáveres aparecen aquí, en este refugio de pastores, en un paraje cercano al pantano de Tous, Valencia. Fueron retenidas, violadas, torturadas y asesinadas. El principal sospechoso, Antonio Anglés, desapareció tras el crimen y nunca más se supo de él. Su cómplice, Miguel Ricard, fue juzgado y condenado. Soy inocente y que tengo la conciencia muy tranquila. Era 1997 y la sentencia dictaba 170 años de prisión con el Código Penal de 1973. Habría cumplido su pena en mayo de 2011, pero se le aplicó la doctrina Parot para mantenerle en prisión hasta 2023. Durante el cumplimiento de su condena, Miguel Ricard no se ha sometido a ningún tratamiento relacionado con los delitos por los que fue sentenciado. Es un dolor, sobre todo para las familias, insuperable. El padre lo que vale es olvidar y no recordar. 20 años después de los asesinatos, Miguel Ricard sale de la cárcel. Tiene 44 años. Vamos a comentar también el careo entre Miguel Ricard y Joaquín Mauricio Anglés Martins. En primer lugar, manifiestan leída a Miguel Ricard su declaración en los puntos en que manifiesta que Mauricio Anglés presuntamente participó en los hechos que son objeto de este procedimiento, mantiene y ratifica dicha aseveración. A su vez, leída a Mauricio Anglés su respectiva declaración relativa a dicho mismo punto, manifiesta también su total negativa de haber participado en los hechos. Puestas de manifiesto las contradicciones existentes por parte de Ricard, se manifiesta para recordarle los hechos a Mauricio que el día de autos estuvieron Ricard, Mauricio, Kelly y Loli, que era la novia de Miguel, en la discoteca Sucrer de Alfafar por la tarde y después se fueron a las 4 a cenar aprox sobre las 10 de la noche a un restaurante chino de Benetúser. Y después de cenar dejaron a Loli en su casa en la misma localidad de Benetúser y a Kelly en su domicilio de Catarroja, donde recogieron a su vez a Antonio Anglés y al otro individuo al que conocían por el Nano, y los 4 procedieron a ir hacia una discoteca de Turuís. Si bien al pasar por Picassent es cuando recogieron a las 3 jóvenes de Alcácer, y a partir de ese momento se desarrollan los hechos. Respecto a esto dice Mauricio Anglés que si bien es cierto que una tarde estuvieron los 4 citados en la discoteca Sucrer de Alfafar y hablaron de ir a cenar a un restaurante chino, sin embargo al final no fueron a cenar, sino que Miguel Ricard y Loli se marcharon a su casa y Mauricio y su hermana Kelly a la suya, sin que consiguientemente esa noche continuasen juntos Mauricio y Miguel Ricard. En segundo lugar, respecto a la forma y tiempo de hacer el hoyo en cuanto fueron enterrados los cuerpos de las 3 jóvenes de Alcácer, se
se lee a Mauricio Anglés su declaración en que afirma haber oído una conversación entre Miguel y Antonio en que decían que habían enterrado una moto robada en el paraje de La Romana, por lo que Mauricio de ello sacaba la deducción de la posibilidad de haberse desenterrado la motocicleta y haber utilizado ese hoyo para la inhumación de los cuerpos, ratificándose nuevamente en ello en el referido Mauricio Anglés. Y a su vez se lee a Miguel Ricard sus propias declaraciones en las que manifiesta haberse abierto el hoyo el mismo día en el que fueron asesinadas las jóvenes, lo que también ratifica, negando la versión de Mauricio y negando además que la moto robada hubiera sido nunca enterrada, ya que lo que se hizo simplemente fue camuflarla con matorrales. En tercer lugar, respecto a la disponibilidad del arma utilizada en los hechos con anterioridad y el acaecimiento de los mismos, se lee a Mauricio su declaración en la cual dice que la pistola se la entregó a Antonio y a Miguel Ricard en un permiso penitenciario de aquel y que desde entonces indistintamente Antonio y Miguel la usaron, a lo que Mauricio manifiesta que rectifica en el sentido de que la pistola se la entregó a su hermano Antonio Anglés sin estar presente Miguel y que solo sabe que en 2 atracos dicha pistola fue usada por el referido Ricard sin que el resto del tiempo sepa si efectivamente esta hubiera sido utilizada o podía disponer o no, sin que el resto del tiempo sepa si efectivamente Miguel utilizaba o podía disponer o no de dicha arma. Por su parte, Ricard reconoce ser cierto lo declarado por Mauricio en este sentido. En cuarto lugar, se lee a Mauricio Anglés el punto de su declaración en la cual afirma en que en un viaje hacia Liria, Antonio y Miguel hicieron un comentario relativo a que podían coger unas chavalas y tenerlas unos días para pasarlo bien y viol, ante lo cual el referido Mauricio rectifica en el sentido de que ese comentario lo hizo exclusivamente Antonio Anglés dirigiéndose a Miguel Ricard, pero este último no contestó o por lo menos no hizo ningún comentario asintiendo a esto. A su vez se lee a Ricard sus declaraciones relativas a esa misma cuestión, en las que afirma que ese mismo comentario en alguna ocasión lo había hecho Antonio con su hermano Mauricio, en lo cual se ratifica. Por contra, Mauricio se niega en este acto a haber hecho nunca referido comentario. En quinto lugar, se lee la declaración prestada en marzo del 93 en el punto en el cual se afirma que el arma utilizada fue escondida en el mismo paraje de La Romana, junto al camino y bajo unas hierbas, y que unos días después subió a dicho lugar con Mauricio Anglés para recoger ese arma y utilizarla en un atraco de Buñol, una manifestación esta que se le hace ver que coincide con lo declarado por Mauricio en la declaración prestada ante el juzgado, y a continuación se lee lo declarado por Miguel Ricard ante el juez de Manzanares en fecha del 3/9 del 93, en la que manifiesta que el arma fue escondida detrás de la caseta de Alborache, y ante esa contradicción Ricard manifiesta que la verdad es que había escondido el arma en Alborache, siendo falso lo otro, y por tanto siendo falso que hubiese ido nunca con Mauricio a recoger el arma. Dice, sin que pueda explicar cómo es posible que el referido Mauricio Anglés haya también declarado que subió con él al paraje de La Romana por el arma, si eso no ocurrió nunca, ni el referido Mauricio tenía conocimiento de lo declarado por Ricard en marzo del 93. No obstante, Miguel sí que reconoce que alguna vez hubiera podido subir con Mauricio al paraje de La Romana a recoger un arma, si bien no recuerda si sería antes o después de lo de Alcácer. En sexto lugar, leída la declaración de Miguel prestada en fecha de septiembre del presente año, en el punto en el cual manifiesta en que con anterioridad a los hechos aquí instruidos no había subido nunca hasta la caseta de Lombay, rectifica en ese sentido de que se había subido 2 o 3 veces, pero niega haber estado allí viviendo o pernoctando algunos días o temporadas. Si bien sería cierto que algunas veces estuvo con Antonio Anglés pasando temporadas y pernoctando en una tienda de campaña que plantaron por la misma zona de Lombay, pero más abajo de la caseta, por su parte se lee a Mauricio Anglés la parte de la declaración en la cual afirma que Miguel Ricard subía muy frecuentemente a la caseta y se ratifica en ello manifestando que en la tienda de campaña estuvo viviendo solo su hermano Antonio Anglés, pero cuando con él también estuvo Miguel Ricard, donde pernoctaban era en la caseta y no en la tienda de campaña. En séptimo lugar se lee a Miguel en el punto de su declaración prestada ante el juzgado de Manzanares, en la cual manifiesta que la madre de los Anglés, Neusa, tenía conocimiento de los hechos y que obtuvo del banco un préstamo de 2 millones que entregó a Antonio para que huyese, en lo cual se ratifica, salvo negando que Neusa tuviese conocimiento de los hechos, sino que lo único que sabía es que un día le acompañó el declarante a Neusa a una entidad bancaria donde ésta sacó 2 millones de pesetas y que ese mismo día en la casa de los Anglés Neusa le dio a su hijo Antonio el dinero, aunque el declarante ignora la razón por la cual le dio el dinero. Aunque en cualquier caso esto ocurrió
antes de que se descubriese la posible participación de Antonio Anglés en los hechos. Además, también cabía constar que al banco fueron también Kelly, el novio de esta, y fueron con un Renault 5, un Renault blanco propio de este último. Se lee a su vez a Mauricio Anglés su declaración relativa a este mismo punto y se ratifica íntegramente en ella, aclarando que su madre le entregó el dinero a Antonio, aunque no sabe exactamente por qué razón, suponiendo que para que se lo guardara. Y a incitación del letrado de la Asociación Clara Campoamor sobre las circunstancias concretas de la participación de Mauricio Anglés en los hechos aquí instruidos, dirigida a Miguel Ricard, porque este se manifiesta que recuerda que el rapto de las niñas tuvo lugar después de haber cenado en un restaurante chino, por cuanto 2 días antes, y es cuando realizaron el atraco a un banco de Puñol. Y asimismo manifiesta que no recuerda casi nada de lo que sucedió, ya que esa noche estaba borracho, perdido, y no veía nada por la gallorza que llevaba. Por el señor juez se consideraba inútil y declaraba impertinente el que por el letrado se le recuerda a Miguel Ricard cada una de las circunstancias concretas manifestadas por él en las anteriores declaraciones sobre la participación de Mauricio Anglés, y por cuanto ello ya había sido debidamente intentado suficientemente en el punto primero de ese careo entre Miguel y Mauricio, sin que hubiese conseguido entonces ningún resultado positivo. Bueno, lo que mucha gente decía aquí es que todo esto era una huida hacia adelante, algo muy típico en mentirosos, mezclar mentiras con verdades, contaban hechos que habían sucedido, pero no ese día, sino días atrás, además de no cuadrar en nada los horarios que deberían haber pensado que varias personas que podían desmentirle, los Anglés, su propia expareja, demasiados elementos para alienarse que se buscaban coartadas muy pobres, y evidentemente aquí Mauricio Anglés tenía la protección de toda su familia y parece que era una persona bastante lista, evidentemente, y en este careo pues dejó a Miguel Ricard en evidencia. Y de hecho también hay que recordar aquí que en junio de 1993, desde el centro de Herrera de la Mancha, exigió Miguel Ricard, o sea, hizo una carta en la cual decía: como el día 29 no tenga el dinero, vais todos a la cárcel. Este fue el día en el cual Ricard intentó chantajear a la familia de Antonio Anglés para no implicar supuestamente a su hermano, que sería el Mauri. Trató de implicar a varias personas en el crimen, como todos sabemos, y el primero de ellos fue Mauricio Anglés, unos hermanos pequeños de Antonio, pero antes había intentado sacar dinero a Neusa. Decía 200.000 pesetas para pagar al abogado o 100.000 para no declarar contra ellos. Todo esto recogía una carta que les había mandado a la familia en 1993. Esto fue el único encarcelado en aquel momento provisionalmente por el triple crimen de las niñas. Se encontraba provisionalmente a la espera de ese juicio y escribía a Neusa Martins, madre de Antonio Anglés. Tenemos por aquí las cartas que vamos a colocar en pantalla. Y es que obviamente va todo esto en relación, y como la madre de Antonio no pagó, Ricard escribió en agosto del 93 otra carta al juzgado de instrucción número 6, inculpando a Joaquín Mauricio Anglés, alias el Mauri, y una cuarta persona en el crimen, además de acusar a Neusa Martins de presunto encubrimiento. Asimismo, el 27 de enero del 93 se descubría en el paraje de La Romana los cuerpos de Miriam, Toñi y Desiré. En esos 2 folios manuscritos, con numerosas faltas de ortografía y de sintaxis, argumentaba Ricard la petición de dinero diciendo: y si no, pregúntale al Mauricio y pregúntate a ti misma, me refiero a el delito. Unas líneas que más abajo pedían nuevamente dinero, aunque en esta ocasión 100.000 pesetas, o añadía que como el día 29 no tenga el dinero, vais todos a la cárcel. Y terminaba la carta con un dibujo a pie de página que representaba una ventana con barrotes descrita con la palabra talego. Señalaba con una flecha una nueva amenaza, decía: se pasa muy mal por este caso, os lo aseguro, y lo pasaréis peor que yo, de verdad. Dice, con esta nueva acusación no solo implicaba a Mauricio, sino que hablaba de un cuarto personaje llamado el Nano, y decía: el amigo de Antonio tuvo relación con una chica y se ayudaban mucho entre ellos, también abofeteaba a las chicas. Presuntamente, y según la declaración de Ricard en estas cartas del 1993. Decía también: en esta declaración Ricard se autoinculpaba como testigo de lo ocurrido y que había cooperado en la inhumación de los cadáveres, y a Antonio Anglés como conductor del vehículo, que mantuvo una relación
con una chica y agredió a las 3 y mató a 2. Y en otro párrafo alude al desconocido citado Nano antes y después escribe sobre Mauricio. Tuvo relación presuntamente con una, creo que fue Toñi, que mató a otra presuntamente, y que la pistola era propiedad de Mauricio. Se la compró a un drogadicto hará 2 años aproximadamente por 2 gramos a un tal Losa de Catarroja. Y para recondear el relato de Miguel Ricard, implicó en esta segunda carta a Neusa, diciendo que era conocedora del delito por mediación de sus 2 hijos, que sacó los 2 millones de pesetas para poder escaparse del país por los autores del delito. En 4 años, Miguel Ricard efectuaba unas 10 o 11 declaraciones, cada una más distinta e inverosímil que la anterior, donde intentaba inculpar a otras personas en el macabro triple crimen de Alcácer, e incluso provocaba una investigación de la Fiscalía de Menores de Valencia, ya que el Mauri, cabeza visible de la familia Anglés, tenía por aquel entonces 15 años. Y finalmente nadie acusó a Mauricio de ningún delito relacionado con el triple crimen. Soy un asesino. Soy una cabeza de turco. Soy la cara del diablo. Soy inocente. Soy un toxicómano. Soy producto del sistema. Os han contado que soy muchas cosas. Soy Miguel Ricard, más allá de Alcácer. Y ahora soy yo quien os cuenta mi historia. Y hablando de crímenes reales, un almeriense es el autor del libro que recoge la única entrevista concedida tras salir de la cárcel por Miguel Ricard, condenado por el triple crimen de las niñas de Alcácer. A día de hoy se sigue declarando inocente el de que no ha hecho nada. Sí es cierto que cuenta que al principio, por una serie de motivos, se acusó. Él dijo que era culpable, contó todos los hechos, contó todo, firmó los papeles, y luego al poco tiempo, antes del juicio, se arrepintió y cambió el testimonio, y ya desde ese día él se ha declarado inocente todo el tiempo. Amazon, como se mandan los libros a los almacenes, no se mandan todos. El escritor, que ha participado hoy en el programa de Canal Sur Radio Mediodía Almería, asegura que Ricard se ha estado moviendo de distintas provincias cuando era localizado por la prensa. La primera edición del libro ha salido a la venta con 10.000 ejemplares. Aparte de medios escritos, también ha habido programas de televisión, en este caso en Cataluña, que han hablado sobre lo último de Miguel Ricard y Mauricio Anglés, dentro del caso Alcácer. Vamos a ver qué es lo que dicen por aquí acerca de todo lo que está pasando mediáticamente. Es un personaje nefasto en el imaginario colectivo valenciano y nacional. Es un mentiroso compulsivo, y lo sabemos desde la propia declaración, desde cuando fue detenido. Ha ofrecido más de 8 o 9 versiones diferentes. Esta última que dio en una entrevista en YouTube ya la dio muy similar, su segunda versión, y incriminaba directamente a Mauricio, al hermano de Antonio Anglés, y otros hombres que no dijo el nombre, de que habían participado en el triple crimen de la niña de Alcácer. Joaquín, que está totalmente ajeno a todo lo que ocurrió, le ha denunciado, presentó una querella contra él y contra el autor del podcast, y esto ha obligado a Ricard a salir de nuevo, a pedir perdón y a retractarse y a decir que eso es mentira. Esto lo que nos va a pensar es qué utilidad tiene que Miguel Ricard siga hablando y se le siga poniendo micrófonos delante, y no solo en televisiones, que es verdad que no tiene ningún micrófono, pero lo hablábamos justamente hace un par de semanas cuando se cumplían los 33 años del crimen, que la conspiración y las teorías más conspiranoicas del caso han pasado de la televisión a las redes sociales, y estamos viendo canales de YouTube, estamos viendo canales de TikTok que siguen cimentándolas y que se aprovechan de que personajes así necesitan de dinero y de notoriedad pública para seguir alimentando bulos sobre un crimen que nos marcó a todos. A més, Ricard també ha estat a punt d'anar. Bueno, bulos como tal, no es que se haya alimentado un bulo, sino que es la propia declaración de Miguel Ricard ya hace muchísimo tiempo, que podemos pensar que es cierto o no. Luego del tema bulos en Alcácer, pues sí, hay muchísimos evidentemente, pero es que también hay cosas que no están claras, entonces de hechos que no están claros pues van a aparecer bulos que ni siquiera se sabe si lo son.
O sea, si es falso o mentira ciertas cosas. Es que es muy complicado aquí, ¿no? Porque muchas veces decimos, ¿no? Es que ¿por qué aquí están mintiendo? O ¿por qué aquí se está exponiendo algo que no hay pruebas de ello? Pero es que tampoco hay ADN de Miguel Ricard ni Antonia Anglès en los crímenes de Alcácer. Hay solo una confesión, que es la autoconfesión de Ricard, y de ahí tenemos prácticamente todo. Después de las declaraciones de Miguel inculpando a otras personas, incluso al propio Antonio Anglès, pues hay dudas. O sea, es que hay dudas de absolutamente todo. Presó ara perquè l'han trobat en un pis a Barcelona, al Raval, doncs això, amb estupefaents, cocaïna, heroïna, i li han donat, em sembla, com una pròrroga, diguem. Vale, esta es la noticia que estábamos mirando antes, de que Miguel Ricard eludía una pena de 2 años de cárcel por vender sustancias. Pues sí, no? De 2 anys més, i si es porta bé, no entrarà. Com està l'assumpte? Bueno, Alguna cosa pas d'ahir amb ell i amb els companys? Él ha llegado a un acuerdo de conformidad en ese caso con la Fiscalía, con lo cual se le impone una pena de 2 años de prisión, pero que queda suspendida mientras que no cometa ningún tipo de delito. Es decir, si en esos 2 años comete algún tipo de delito, iría a la cárcel. Y desde luego Miguel Ricard está jugando con fuego porque, si recordamos, un tiempo atrás ya fue también detectado en un narcopiso en Madrid, en aquella ocasión no trapicheando, sino consumiendo droga. Y bueno, un poco lo que decía David, o sea, Ricard es un mentiroso desde 1993, desde que fue detenido, y tampoco sorprende a nadie que ahora vuelva a cambiar una versión. Sí, no sorprèn a ningú, perquè si acusava al germà d'Anglès, ara escolteu unes declaracions on se'n desdiu. Grabo este vídeo por una sola razón: pedir perdón al señor Joaquín Mauricio por todo lo que se ha hablado hacia su persona. Es falso todo. No es justo lo que se ha hecho, lo que se ha dicho, ni tampoco las consecuencias que le podían acarrear. Me parece una locura cuando dice lo de es falso todo lo que se ha dicho. Es como, pero sí lo ha dicho usted, señor Miguel Ricard. No vamos a volver a ver el vídeo porque creo que os lo he ido poniendo a lo largo del relato que he ido haciendo, ¿no? Con el careo de Miguel Ricard y Mauricio Anglès, que quería ir recordando un poco por aquí en este día y en este nuevo vídeo que tenemos que hacer, porque los medios de comunicación no paran con este tema. Este hombre... Y no nos engañemos, pide perdón no por lo que dices, sino porque sabe va a poner una querella. Es un arrepentimiento y el hecho de pedir perdón, sincero. Ese protagonismo que está teniendo ahora, porque al final las familias de Alcácer es que son 33 años que han estado ya más que revictimizadas, ¿no? O sea, cada vez vuelta a salir algo, y hay miles de documentales, hay miles de vídeos, y bueno, y ahora ya lo último son las redes sociales y las nuevas generaciones que les llama la atención mucho este caso. Es muy importante, yo creo, lo que ha dicho David, el debate un poco de los medios de comunicación, el papel que jugamos y cuándo le ponemos el micro a bueno, en este caso a un asesino. Yo creo que hay que medir hasta qué punto esa entrevista o ese documento o ese artículo puede añadir algo a un caso vivo. Es decir, lo estamos viendo, por ejemplo, en el caso de la mujer enterrada bajo el pantalán de Sagunto, bueno, que nosotros entrevistamos al sospechoso investigado que ha aportado. Bueno, evidentemente la declaración de Miguel Ricard aún a día de hoy es algo importante, porque es una pieza clave en la investigación y en la condena del mismo por un triple crimen que es brutal, y que podemos decir que las 3 niñas de Alcácer no han tenido justicia real. Entonces, que estemos dando vueltas a este caso tanto tiempo después ha sido por culpa de esto, porque Miguel Ricard está fuera de la cárcel desde hace ya 12 años, si no me equivoco, y era el único condenado. Entonces, ni los que él ha dicho que han sido los autores junto a él de este triple asesinato brutal han estado en la cárcel nunca, ni el propio Antonio Anglès, que ha sido fugado de la justicia, supuestamente fallecido en las aguas irlandesas cuando habría hecho una fuga sin precedentes, ¿no?
Entonces, como tal, las niñas no han tenido justicia real y sus asesinos están sueltos, y llegamos a pensar que más gente habría participado en estos hechos, como llega a plantear la propia sentencia del caso Alcácer. Bajo el pantalán de Sagunto, bueno, que nosotros entrevistamos al sospechoso investigado, que ha aportado una serie de datos que ha permitido que un juzgado de violencia asuma el caso, pero un caso como este, cerrado, en un señor que ha dado, como ha dicho David, en infinitas versiones, no tiene ningún sentido. Es un momento de gloria para él. Bueno, pues este es un poco lo que comentaban por aquí de todo este tema. Creo que hoy hemos ido sacando que sí, la carta de Ricard, el tema del careo, todas las nuevas noticias en relación a Miguel, y bueno, ha sido, creo que el debate, ABC, vemos por aquí a Punt Media también hablando de todo esto, y llama muchísimo la atención que tantos medios de comunicación sigan sacando las noticias, y también a raíz de estas nuevas mentiras certificadas por el mismo Miguel Ricard. La reaparición de Mauricio Anglés ha supuesto un nuevo giro en el caso Alcácer después de más de 30 años, y después de esa entrevista evidentemente de Miguel Ricard, pues aparece aquí el Mauri, el hermano pequeño de Antonio Anglés. Bueno, tenía otro más pequeño, pero evidentemente es al que recordamos, el Mauri, ese chico que estuvo en el juicio y demás. Esta es la fotografía que sacan aquí en el diario El Cierre Digital, que le han hecho una entrevista exclusiva escrita que vamos a comentar por aquí, en diferencia a, bueno, al Totem, de Totem Show, si no me equivoco, que se llama el canal, donde le han hecho una entrevista exclusiva aquí en YouTube. O sea, un youtuber de hace poquito, creo que lleva poco en su canal. La verdad es que me parece tremendo, porque ha conseguido tener una entrevista con una persona que hace muchísimos años querríamos oír hablar a este hombre, porque evidentemente es una pieza clave en las interpretaciones y las investigaciones que sugieren que supuestamente él habría presuntamente participado en los crímenes de Alcácer. Desde hace un montón de tiempo se ha dicho por distintos expertos, etcétera, y sobre todo también por el, si no me equivoco, en el Rincón del Disidente. Y a Paco Emilio también lo he escuchado en alguna ocasión hablar de el Mauri como una tercera vía en este caso, ¿no? Evidentemente ahora ha hecho esta entrevista, ha dicho incluso que él mismo, si hubiese visto el tema del crimen, porque hay en una parte de la entrevista con The Totem Show, que no sé si veremos en directo, y ahora alguna parte de la misma, pero él básicamente dice que no es responsable de la muerte de ninguna de las niñas, ya que Miguel Ricard, el único condenado por el triple crimen, en la entrevista con el Rincón del Disidente, así lo dijo, que Antonio Anglés mató a 2 de ellas y que a la última niña la mató el Mauri. Él lo descarta, dice que hizo una prueba de la verdad en el polígrafo de Conchita, el famoso polígrafo, ¿no?, del Sálvame y demás, de estos programas de televisión. Pues hizo ahí una prueba de la verdad y básicamente le sale que no, que él no tiene nada que ver con los hechos. Bueno, también hay un montón de cosas que le salen, que vamos a ir comentando por aquí, de si estuvo en el coche, si no estuvo, si realmente disparó a alguien provocándole la muerte en alguna ocasión. Ahora veremos un poco todas estas preguntas, pero lo que os decía básicamente es que él en la entrevista asegura que si él hubiese estado allí y coge una pistola, realmente si su hermano le pide que termine con la vida de una de las niñas, a quien mataría sería a su hermano y no a ninguna de las niñas. Esto es lo que dice en la entrevista. Evidentemente hay cosas que hay gente que no le cree, hay cosas que sí. Ahora iremos comentando todos los comentarios, el chat de la gente por aquí en este nuevo canal que ha aparecido. Y bueno, darle la enhorabuena y darle las gracias por este documento. Yo la verdad no conocía para nada a este youtuber con máscara que sale aquí, pero tenéis que ir a ver la entrevista completa a su canal. Lo que se hacen aquí, ¿no? Para allá. Y luego él dice que, oye, que yo voy a ir a la policía a delatar, que tal, que cual. ¿Y tú te crees que mi hermano le pega la pistola un porrazo? Mi hermano, si es tan malo y ha matado a 2, lo mata directamente. Cargado, claro. No voy a dejar una pieza suelta, ¿no?
Claro. Vamos a ver, Claro. si ya he matado a 2 o 3, pues entonces este se va a chupar de mí. Claro, no, claro. no me voy a fiar. Te pego un tiro y te entierro directamente, ¿no? Claro. Eso es lo que yo pienso, que no cuadra por ningún lado su relato, no cuadra por ningún lado, no lo entiendo. Vale, vamos a intentar entender más la mente de Ricard, ¿vale? Llevamos 1 hora y media, chicos, es una entrevista muy profunda, creo que vamos a necesitar más tiempo a posteriori, pero para hoy yo creo que vamos a ir, bueno, déjame que me meta un poquito en la mente de Ricard, que es muy interesante. Miguel Ricard, tú no eras amigo de Miguel Ricard en esa época, no te llevabas bien, eras demasiado joven y no tenías relación de amistad, era más con tus hermanos, me has dicho, vale. ¿Era Ricard malo de joven? Quiero decir, tenía huevos, es lo que acabas de decir. Era chulo, porque se metía en los bancos, hay que tener cojones, ¿no? Ricard sí, se metía a los bancos. Yo alguna vez sí que he ido con él en el coche, hemos ido a hacer recados, hemos tal. Claro. Vamos a ver, era una relación normal y corriente. Él no era agresivo, no era malo, no lo veía así. O sea, sí que es verdad que consumía, pues sí que consumía. Yo no me drogaba en esa época, yo era muy pequeñito y además, vamos, mi hermano Antonio siempre me ha dicho que la droga es contra más lejos mejor. Y de hecho a mi hermano Roberto siempre ¿sabes? Se lo llevaba al monte. Lo intentaba lo tenía ahí en el desintoxicar. monte para desintoxicarlo. Si fumaba un paquete cogía y le daba un cigarro cada hora. Y cuando pasaba el mono ya lo dejaba en casa. Siempre he intentado sacarlo de la droga, ¿sabes? Y eso es lo que siempre nos ha enseñado mi hermano, que la droga no había que consumirla. ¿Sabes lo que me da a mí la sensación, Mauricio? Me da la sensación de que Ricard te tiene mucha inquina, como que te tiene rabia, envidia. ¿Tú sabes por qué te tiene tanta fijación contigo? ¿Debe ser envidia, quizá? Vamos a ver. Hace años mandó una carta a mi casa, vamos, que nos exigía dinero para pagar al abogados, etc. Yo salí en Telecinco, enseñé la carta y le dije, pastas, ¿qué quieres? Pasta, gallo te voy a dar, macarrones o espaguetis. Yo de primera ni amenazaba a tu familia ni nada como me escribes en las cartas. Y de segundas te digo también que pasta te voy a enviar pastas gallo, ¿sabes? Si, ¿qué quieres? ¿Qué prefieres? ¿Macarrones o espaguetis? Porque yo dinero ni te voy a enviar nada ni nada. Tú sabes unas historias mías, ¿no? Si quieres delatarme, delátame, me da igual, ¿sabes o no? O sea que olvídate del dinero. A partir de ahí, luego en alguna declaración ya me mencionó a mí, ¿vale? Madre mía, esto que está pasando con el tema del Alcácer. Vamos a ver, yo siempre he dicho que hay que separar. Una cosa es el crimen de Alcácer y luego el caso Alcácer, o sea, el circo que hay alrededor con todos los personajes habidos y por haber, la familia Anglés y demás, y luego evidentemente tertulianos que se hicieron famosos gracias a todo este caso. A mí me parece que es todo muy distinto, hay un circo sin igual que se ha creado. Evidentemente de la entrevista al Mauri seguramente saquemos cosas en clave, cosas que nos parezcan importantes, como por ejemplo, a mí una cosa que le estuve escuchando durante, creo que dura 1 hora y 40 la entrevista, la estuve viendo, bueno, mientras hacía la comida, mientras comía y tal, me la puse. Y básicamente me llama la atención que habla de su hermano Antonio en pasado, como si estuviese fallecido. No sé si esto es porque él pueda llegar a saber algo, pueda llegar a saber que su hermano Antonio Anglés está muerto en estos instantes, o porque él cree que está fallecido. Fuga fantasma de Antonio, ahora vamos a hablar precisamente. Parece que me has leído el pensamiento. Entonces, ¿tú crees que se ocultan detalles que nunca se contaron del tema Alcácer? ¿Crees que hay cosas ocultas? ¿Se ocultan cosas? Yo pienso que sí, que se ocultan cosas. Vale. Pero que se ocultan cosas, ¿a qué te refieres? ¿A la policía? ¿A que no es tan... la gente, o a... Yo me refiero a que no es tan sencillo como que Miguel Ricard y Antonio Anglés hicieron esto ellos solos, o quizá hay algo más y no es tan sencillo como lo pintan. Yo no opino eso. Yo no sé, yo no en verdad no te puedo asegurar si hubo más gente o no hubo más gente. Pero sí que mi hermano no se relacionaba con gente de políticos y poderosas y esto lo otro.
no, porque yo nunca lo he visto, vamos. Eso es un mito. No. Eso es un mito. Vale. Claro, Bueno, en varias partes de la entrevista, el Mauri asegura que estaba en casa cuando se fuga su hermano Antonio Anglés, y él asegura que sí, que realmente sí sale por la ventana, sí saltó por la ventana Antonio, como había declarado Kelly Anglés, y es verdad que nosotros en muchas ocasiones lo pusimos en duda, esto que está diciendo aquí el Mauri. Quiero que hablemos de la fuga, es muy interesante el tema de la fuga. Ya nos has dicho que saltó por la ventana, vale. El tema de la peluquería, que encontraron fotos en una pensión, que supuestamente pernoctó en Portugal con un toxicómano de una familia gitana que lo acogió, el barco, los marineros. ¿Qué hay de esto? ¿Hay algo salvable o es todo esto un mito? No entre si está muerto o está vivo, pero dime, ¿de esto hay algo real? Vamos a ver, yo lo veo todo muy extraño, ¿vale? Muy extraño. Yo sí que es verdad que hubo un despliegue muy grande en Villamarchante, ¿vale? Que de eso ya hablaré en mi canal. Allí no lo encontraron, ¿vale? Luego que dicen que cogió a un hombre con una pistola y un huerterano, o un taxi, ¿no? Primero un taxi, lo dejó en no sé dónde, por la noche. Que llevaba una bolsa con mucho dinero y que llevaba una pistola y que se la sacó. Un taxista de aquí de Catarroja. Vamos, que y luego el otro que sí, que lo reconoce en fotos y que era él que lo robó. Luego el otro, vamos a ver, es que si la foto de mi hermano Antonio ha salido por todos los lados. ¿Cómo no vas a conocer si tú y yo te digo es este? Vas a decir sí, es ese, sí. Hombre, claro. No lo sé qué hay de cierto en eso o no. No sé qué hay de verdad en los testimonios de esas personas que lo vivieron. No sé si es verdad o es mentira. Se dice también que fue a una peluquería y que se ligó a la peluquera, que empezó a ligarse a una peluquera, que se fue a teñir de rubio. Bueno, se dicen tantas cosas. Pero eso estando ya buscándolo. Sí, cuando se fugó, que pues se fue, que estuvo en una peluquería tiñéndose, claro. Es lo primero que piensa uno, ¿no? Sí, y luego se pone a ligarse con la... Sí, claro. Suena a película mala. Bueno, vamos a ir directo sin vaselina. Bueno, a ver, el Mauri es que yo por lo que estuve viendo de la charla, en muchas cosas lo noto oficialista en cuanto al caso, o sea, no... como que no piensa o no ha indagado mucho más en el caso Alcácer, o sea, él ha estado a sus cosas y en este tema, bueno, lo que podemos sacar de testimonio bueno en cuanto a él es en lo que realmente era su hermano Antonio Anglés y en dónde puede estar a día de hoy. Pero del crimen de Alcácer, a mí me daba la sensación, prácticamente escuchándolo, como que uno no sabía nada o dos, se cree que la versión oficial prácticamente al dedillo, ¿no? De lo que yo pude escucharle. Lina, ¿qué piensas de este personaje? ¿Qué piensas de Ricard? ¿Qué piensas de él? ¿Fue un peón de tu hermano? Y aparte de si fue un peón de tu hermano o no, ¿qué piensas de él? Cuéntame. Pues lo que pienso de él es que es una persona, mira, te voy a dar datos, ¿vale? Él no es una blanca paloma, ¿vale? Y yo lo siento mucho por su hija, ¿vale? Porque verdaderamente a lo mejor no lo sabe. Los pedidos sencillos y los pagos ágiles son lo nuestro. Terminal de SumUp. ¿Vale? Pero Miguel Ricard estaba con una chica, era su novia, y al mismo tiempo se acostó con la hermana. La dejó embarazada. La hermana le dijo, oye, o te quedas conmigo o te tiro de casa. Se pasó de una habitación a la otra y la hermana tuvo que aguantar el que el novio le hubiese puesto los cuernos con la hermana, y luego tuvo a la hija. ¿Entiendes? Luego ya se separó. A ver, es que contar esto aquí después... No ves, esto por ejemplo que sucede aquí, no se había dicho nunca, la verdad. Y es una pena también por el tema de su hija, ¿no? Esto que supuestamente dice el Mauri que sucedió aquí. Y veo como mucha
como mucha inquina, ¿no? Entre los dos. No sé si realmente pudo haber pasado algo. En todos estos años, mi pregunta es, ¿hubo algún tipo de relación entre Ricard y el Mauri? ¿Se hablaron en alguna ocasión? No sé, porque evidentemente que Ricard mencione que él mató a una de las niñas porque sí, en esa entrevista nueva. Es verdad que ya en su momento había dicho que el Mauri estaba involucrado en la muerte junto con el Nano, ¿no? Que del Nano aquí en la entrevista creo que dice algo así como que él lo conoce a día de hoy, que todo el mundo sabe quién es, una persona del barrio, etcétera, y que va a ir a hablar con él. Dice también que estuvo en depresión después de la entrevista con El Rincón del Disidente de Miguel Ricard, y que, bueno, a su hijo, y como que después de la entrevista había gente que lo miraba mal, etcétera, ¿no? Pararon y demás. O sea, estos son datos que son reales, ¿vale? Claro. Que no son inventados, ¿vale? Y eso hay lo que mucha... Antes que la gente diga que esto es un cotilleo sin importancia, esto es muy importante porque esto es la base de un hombre. Si un hombre falla en eso, ya te puedes imaginar qué tipo de hombre, hombre entre comillas, ¿no? Porque si le falla a su mujer y si hace estas cosas, estas guarradas, esto ya dice mucho de una persona, ¿no? Que no tiene lealtad, por ejemplo. Yo lo siento mucho por su hija, porque seguramente no lo sabrá, ¿vale? Pero ese dato lo tengo yo, nunca lo he revelado. Pero, pues oye, ahora tu padre está diciendo unas cosas, barbaridades de mí, pues yo tengo que decir también las cosas que yo sé de él, ¿vale? De cómo era, ¿vale? Entonces, vamos, él atracaba bancos porque atracaba bancos. Entonces, para entrar a un banco tienes que tener cojones. Ajá. ¿Sabes? Hombre, claro, por supuesto. Tienes que entrar ahí y ponerte y atracarlo, ¿no? No tienes que ser muy sumiso. Hombre, una blanca paloma no va a ir con una pistola a un banco a atracarlo, eso está muy claro. Hay que ser pues un perla también. Tienes que ser un tío tirado para adelante, entonces... Claro. Y Miguel, pues, también, no sé. Miguel también se drogaría, ¿no? Es como en la entrevista de Manu que dice, no, es que Antonio cambió su personalidad porque tomaba Rinol. ¿Y tú qué pasa? ¿Que bebías agua mineral o qué? ¿Que tú no tomabas nada? ¿No bebías alcohol? ¿No te metías tus rayitas? No. A ver, yo creo que... A ver, en cuanto al tema de la prueba de la verdad que se hizo el Mauri, vamos a colocar por aquí otra de las imágenes que saca en exclusiva. Le preguntan, ¿estuviste en el Opel Corsa blanco de Miguel Ricard con él, con el Nano, con tu hermano Antonio Anglés y con 3 chicas, como dijo Miguel Ricard? Que lo dijo así en el canal del Rincón del Disidente días pasados. Es que literalmente fue la entrevista y creo que a los días se hizo el polígrafo. Y Joaquín Martins, o sea, el Mauri Anglés, responde que no. Y el polígrafo le dice que dice la verdad. Luego hay otra más que vamos a sacar aquí, a ver. Sería esta. Le preguntan si disparó alguna vez a alguien con una pistola provocándole la muerte. Dice que no. Y el polígrafo dice que dice la verdad. Y la pregunta de 11 es, ¿estuviste en una nave de pólvora con Miguel Ricard, el Nano, Antonio Anglés y 3 hombres mayores, como relató Miguel Ricard en el canal del Rincón del Disidente días pasados sobre la noche del crimen? El Mauri dice que no y el polígrafo de Conchita le da veracidad a la respuesta del Mauri. No sé si hay alguna más. Dice, por todo lo anterior expuesto en este informe se establece que Joaquín Martins Monroy, al responder las preguntas relevantes de esta prueba polígrafa, se corresponden con signos que se muestran. Concluye este informe a los efectos oportunos presentado en 7 hojas, firmado en Zaragoza el 5 de octubre de 2025. Bueno, 5 de octubre no es hace tanto, fue el domingo pasado. Y bueno, es uno de los fragmentos, ¿no? Vamos a decir, sobre este polígrafo. No sé si irán poniendo más. El otro día Totten Show creo que puso varias. Y bueno, en el cierre digital parece que le dieron exclusiva alguna de estas preguntas que son evidentemente clave para descifrar si realmente Miguel Ricard está diciendo o no la verdad. Bien, pues con ganas de decir mi verdad, porque ya estoy harto de tanta calumnia y no se puede calumniar de esta manera. Y no solo esto, sino luego otras calumnias más que al final te afectan en el tema personal, luego empresarial también.
Entiendo. Que al final acabas absuelto, pero en principio te juzgan, te condenan públicamente y luego al final sales absuelto, pero el daño ya está hecho. Claro, evidentemente aquí habla de esa entrevista de Miguel Ricard, dice que lo pasó muy mal, pero bueno. Y luego también hay otras cosas porque dicen que supuestamente él estaba involucrado en un momento que metieron a una persona dentro de una nave, a un empresario, y le dieron una paliza y demás. Y luego, bueno, algunas que otras cosas turbias de las cuales lo acusaron, y él dice que salió absuelto de cada una de ellas, y del crimen de Alcácer, pues evidentemente dice que no tuvo absolutamente nada que ver. No voy a enfadar ni tú te vas a enfadar, o eso espero. ¿Ahora? Perfecto. Vamos a centrarnos primero en tu hermano, Antonio. En tu contexto familiar, si nos lo permites. Nuestra audiencia quiere saber más de Antonio Anglés, y tú eres su hermano, así que sobran las palabras, ¿no? Yo te voy a preguntar y mi objetivo es romper muchos mitos, muchas habladurías de internet, de la prensa de la... ¿Cómo recuerdas a tu hermano Antonio cuando eras niño? A ver, lo recuerdo cuando era niño... Pues un chaval que nos llevaba a Oscar cuando era nuestro cumpleaños, nos llevaba por ahí. Tampoco tengo muchos recuerdos de cuando era niño, porque date cuenta que yo pasé por 5 internados junto a mi hermano pequeño, y por el tema familiar que había en casa, toda la delincuencia que había alrededor de nuestro barrio, vamos. El asistente social pues decidió intentar apartarnos de ese entorno, por eso mismo pasé algunos años en internados, venía los fines de semana, me volví a ir. Correcto. Entonces por eso mismo, pero lo recuerdo, pues eso, una persona que pues, era malo cuando tenía que serlo, pero todo el mundo lo quería en el pueblo. Se dedicaba a lo que se dedicaba, hacía sus cosas, vale. pero bueno, ha cometido sus errores, porque yo sí que lo he vivido en casa, sí. Pues que por ejemplo, cuando lo acusaron, bueno, le acusaron no, secuestró a su novia. Secuestró a su novia, sí. Secuestró a su novia simplemente porque él hizo un viaje porque se dedicaba a la venta de droga, a Mallorca, y entonces cuando vino su novia pues se había enganchado a la heroína, y a él no se le ocurrió la otra idea, que en vez de coger y llevarla a un centro o dejarla, pues... Bueno, básicamente dicen que la encadenó, supuestamente la tortura a esta chica, a Nuria Pera, y ahí bueno, tiene un juicio por el cual él es condenado, ¿no? La verdad es que yo hay una cosa tampoco que no entendería muy bien, y es que si Miguel Ricard está mintiendo, ¿por qué realmente él menciona al Mauri después de tanto tiempo? Incluso dando detalles de que había este chico con 14 años, si no me equivoco, que tenía en aquel momento, matado a una de las niñas con 14 años. A ver, solo por la edad ya es difícil creer algunas cosas, ¿no? Supuestamente estaban algunos de los atracos ya anteriormente con 12, con 13 años y demás, pero si realmente el Mauri no tiene absolutamente nada que ver, ¿por qué Miguel Ricard va a mencionarlo de esa forma en esa entrevista? ¿Qué es lo que pasa aquí en la mente de Ricard para realmente elevar esa... quitar la presunción de inocencia de Mauricio Anglés, ahora evidentemente que han pasado tantos años y que este hombre pues sigue con su vida, ¿no? Pues traernosla a nuestra casa y encerrarla allí para que pasara el síndrome de abstinencia. Antonio, digamos que tenía un carácter un poco... era bastante recto y extremista. Cuando tenía que ser malo era despiadado, no tenía filtros. Era un tío que si se enfadaba, ¿no? Se sentía su furia, decir. Era antidroga, él no se drogaba. Sí que comía Rohypnol esporádicamente o... Para la gente que no sepa lo que es el Rohypnol, ¿qué te produce el Rohypnol? Lo que te produce pues es un momento de relax. La gente que lo mezclaba con alcohol pues era peor aún, ¿sabes? Era una bomba explosiva. Claro. Pero él no bebía alcohol. Mi hermano Antonio no bebía alcohol. No bebía alcohol, vale. Ni fumaba.
No. Vale. Te quería preguntar, tengo una pregunta aquí. ¿Hubo alguna señal temprana de que iba a torcerse? Bueno, lo que nos estás contando del tema de que... Unos atracos, pagué mi condena hace muchos años, ya salía en tercer grado y por la ventana pude hablar con él, ¿vale? Pude de drogas y demás. Sí que quiero dar un dato. En verdad, sobre este crimen, ¿vale? Siempre me lo he creído a él. O sea, he creído su inocencia de Miguel Ricard, porque tuve una conversación en Herrera de la Mancha cuando yo, bueno, cometí unos atracos, pagué mi condena hace muchos años, ya salía en tercer grado y por la ventana pude hablar con él. ¿Vale? A ver, el Mauri evidentemente tampoco es una blanca paloma, como están diciendo por ahí y demás. No sé, ahora sí realmente lleva ya una muy buena vida, tiene creo que un hijo o una hija, creo que dijo, de 11 años, pero en su momento cometió alguna que otra fechoría, ¿no? Algún que otro delito, evidentemente. Me llama la atención que el Mauri asegura que piensa que realmente Miguel Ricard puede llegar a ser inocente de los crímenes de Alcácer, ojo. ¿Vale? Puede recriminarle, puede decirle, oye, ¿qué habéis hecho? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Y él me perjuraba que él no había hecho nada, que iba a limpiar el apellido Anglés, que iba a limpiar su nombre, que tenía miedo de la Guardia Civil, que lo iban a matar, etc. Entonces, luego que salga con esa desfatachez o esa manera de decir, no, yo no soy un monstruo, yo no tengo que arrepentirme de nada. Sí. Y ahora que cambie otra vez de nuevo otra versión y ahora diga esto, pues es lo que me ha hecho a mí dar el paso de hacer el polígrafo con la prestigiosa Conchita Pérez. Sí. Y para que se sepa mi verdad, porque es que, claro, yo ya estoy muchos años fuera de todo este circo mediático, nunca he entrado, ¿vale? Porque lo primero es pedir perdón a las familias por todo el sufrimiento que han pasado de las niñas y todo esto les tiene que estar siguiendo haciendo daño. Claro. Yo he tenido en mi pasado relación con Fernando García, he coincidido en algunos platós, ha tenido un negocio enfrente de mi casa, le he comprado colchones a él, le he comprado, ¿sabes? He tenido una buena relación y todo esto pues abren heridas, pero abren heridas mucho más en su faceta, en su parte, pero también en la nuestra, que lo estamos sufriendo. Bueno, el Mauri vino por aquí, bueno, a esta entrevista con El Olor del Miedo o Totem Show, si no me equivoco, creo que se llama el canal. No, El Olor del Miedo es el canal donde se hace la entrevista y bueno, básicamente esto es todo lo que comenta el hermano de Antonio Anglés. A mí me parece un poco surrealista, sinceramente, estar aquí escuchando a el Mauri, o sea, tantísimos años después, porque lo último que yo tenía en mi cabeza de Mauricio Anglés literalmente era lo de las pastas gallo que vimos al inicio por aquí, que lo puso este canal en esta entrevista, que está muy bien editado, por cierto, pero esto era lo último que teníamos sobre el Mauri, o sea, que reaparezca ahora otra vez. A ver, obviamente yo creo que no sé si le ha pasado algo o si ha escuchado por parte de su familia, o sea, los conocidos que tiene ahora, le habrán mandado la entrevista, le habrán dicho, mira lo que está diciendo Miguel Ricard, y todo esto pues ha hecho que se active, y me parece que incluso va a hacer un canal, porque en toda la entrevista dijo, no, es que esto lo voy a contestar en mi canal, esto lo vamos a ver en mi canal. Bueno, pues parece que vamos a tener otro youtuber más del caso Alcácer y es el Mauri. O sea, es increíble esto que estoy diciendo, pero parece que es así. Él asegura que todo lo que se dice en la entrevista de Ricard es mentira, que está muy molesto por todas las insinuaciones y evidentemente que va a querellarse contra el Rincón del Disidente y contra Miguel Ricard. Porque claro, él dice que lo señala como asesino de una de las niñas y que están trabajando en varias querellas contra él por presuntas calumnias. Dice, voy a pedir cárcel para Ricard por lo que ha dicho, porque eso es muy, muy grave. Y dice, también llegó a decir que fui con él y con mi hermano Antonio en el Opel Corsa, y también es mentira. Tengo probado en mi examen de polígrafo que digo la verdad cuando respondo que no estuve en ese coche ni con esas personas.
Y bueno, dice tampoco que el nano no estuvo allí, evidentemente. Dice que es una pantomima el tema de que fueran 7 personas en un coche. Yo sinceramente me parece también bastante improbable, bastante difícil. Y aparte dice que era un niño cuando ocurrió el caso, que colaboró con la policía en su momento, que hizo todo lo posible por aportar y que no se dedicó a señalar a otros ni a vender su historia, que siempre defendió la verdad de lo que él vivió. Aún así, el tema de que saltó por la ventana a su hermano, él asegura que sí, ojo, pero bueno. Y luego es cierto que hay una parte, ahora sí que lo recuerdo, que dice que Manu del Rincón del Disidente comentó también alguna que otra cosa en relación a él, por lo cual no le gustó nada y que en su canal también va a desmentirlo, etc. Bueno, yo evidentemente os pregunto a vosotros, tenéis la caja aquí de comentarios sobre todo lo que está pasando con el Mauri, si lo creéis, si no. Es verdad que las preguntas de este polígrafo tampoco invalidan nada de si él presuntamente hubiese participado en estos hechos del caso Alcácer u otros, ¿no? Porque, a ver, el polígrafo también se puede malinterpretar o hay cosas que puede que esté diciendo la verdad en una parte y en otra no. ¿Hay alguna pregunta del polígrafo que diga ¿tú has participado de alguna manera en el crimen de Alcácer? Por ejemplo, ¿no? Sería bastante interesante de conocer esa respuesta. La pistola, él robó la pistola con la que se mataron a las niñas de Alcácer. Bueno, dice que no disparó a ninguna de ellas, pero no sé, participó en alguna violación en algún momento. No sé, hay algunas preguntas que evidentemente no hemos visto todo el polígrafo. De hecho, en el cierre digital, si no me equivoco, creo que dicen que van a publicar todo el vídeo del polígrafo entero de este hombre. O sea, casi como si fuese el Sálvame después de tanto tiempo. Me parece muy surrealista, la verdad, todo esto.